ahora sí. Gracias por avisarme. Ya. Hoy vamos a hacer ejercicios de integrales no definidas, resolución por sustitución y por partes. Sí. Acá tenemos las 8 que vamos a hacer. Voy a esperar un minuto más porque siguen llegando varios por goteo, así que... Ya, partamos nomás. Ya, entonces el primer ejercicio, ahora sí me fijé que se vieran bien, es, tenemos esa integral, tenemos la integral de 3t de t sobre la raíz cúbica de t cuadrado más 3. ¿Ya? Vamos a resolver esto por sustitución. Entonces lo que tenemos que buscar es, primero tenemos que tratar de reemplazar las variables. Vamos a reemplazar la variable u como la forma que más nos convenga para obtener un du que podamos reemplazar también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, si nos fijamos, tenemos dentro de la raíz cúbica, tenemos una expresión que si la derivamos queda algo parecido a lo de arriba. Lo importante es la variable. Si tenemos un t cuadrado abajo, que si lo derivamos nos va a quedar una expresión con un t, y arriba tenemos una expresión con un t simple. Así que pongamos el u como todo el argumento de la raíz. Entonces, ponemos el u como todo el argumento de la raíz y derivamos esa expresión. Derivamos ese u. El t cuadrado, para derivarlo, el 2 pasa hacia adelante y se le resta 1 al exponente, ¿se recuerda? Entonces nos va a quedar 2t, y la derivada de una constante es 0. O sea, va a quedar 2t más 0 de t. Entonces, tenemos que buscar alguna forma donde podamos escribir esa integral de la forma u de t. U de u. Entonces, si nos fijamos en la expresión de abajo, es fácil. Tenemos, todo eso es u. Pero arriba no tenemos exactamente de u. Entonces tenemos que arreglarlo de forma que quede 2t sobre dt. ¿Verdad? Como tenemos un 3 ahí, podemos sacar ese 3 de la integral. Recuerden que las constantes, o sea, los ponderadores de la variable que estamos integrando, lo podemos sacar de la integral. Si vamos a sacar ese 3 de la integral, nos va a quedar 3 integral de t sobre raíz cúbica de t cuadrado más 3. Y nos falta el 2. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por 2 y dividir por 2. Eso es un 1, así que no altera en nada la integral. Y ahora ya tenemos du, toda la forma de du. Entonces podemos reemplazar lo que conocemos, o sea, lo que definimos como u y du, y nos va a quedar 3 medios. La integral, arriba tenemos exactamente du, ¿cierto? Todo esto es du. O sea, du sobre raíz cúbica de u, ¿verdad? Que es la expresión que habíamos. Y esa integral sí la sabemos calcular. Si reescribimos esto de forma que sea más fácil a la vista, esto es un u elevado a menos un tercio de u, ¿verdad? Es lo mismo que tener 1 sobre raíz cúbica de u. Y el cálculo de esta integral es simple. Tenemos que sumarle un 1 al exponente y dividirlo por ese mismo valor.
¿verdad? Entonces esto va a quedar 3 medios. Y esta integral es u sobre 1/3 más 1 partido en 1/3 más 1. ¿Vale? Y como es una integral no definida, más c. ¿Por qué más c? Porque al derivar, las constantes se eliminan. Entonces cuando integramos, añadimos una constante cualquiera. ¿Ya? Porque el paso contrario. Entonces cualquier expresión que tenga esta constante me va a dar esa misma integral. ¿Se entiende? Porque el derivarlo se va a eliminar. Esa es la idea. Entonces acá tenemos solamente que reescribir esto. Menos 1/3 más 1 son 2/3, que quedan 2/3. Así que ese 2/3, ese 3 pasa multiplicando y nos queda 9/4. U a la 2/3. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta en este? Yo tengo una pura pregunta. ¿Sí? ¿Por qué le sumamos el más 1? El más 1... Ah, acá. Cuando integramos, Sí. que recuerda, lo voy a hacer con una cualquiera. Por ejemplo, si tenemos la integral de x de x. Le sumamos un 1, esto está elevado a 1, así que nos va a quedar x cuadrado medio, ¿verdad? Lo mismo que escribí allá. ¿Por qué le sumamos un 1? Porque cuando derivamos, este 2, ese 2 va a pasar adelante, ¿verdad? Y acá se le va a restar un 1. Se va a quedar x elevado a 2 menos 1. Ese 2 pasa adelante, partido 2. Al derivar esta expresión nos queda eso. Ese 2 se va con ese 2 y queda simplemente x. Recuerden que la integral es como el opuesto de la... O sea, es el opuesto de la derivada. Entonces, queremos ver qué expresión derivada nos da x acá. Y esta expresión derivada, como mostramos, es x. Entonces, siempre va a ser más 1 y dividido por el mismo valor que da. ¿Para qué? Para que cuando al derivar se le reste el 1, quede la misma expresión, y el número que salga del exponente se elimine con el valor que tenemos abajo. ¿Se entiende? Se le pueden aprender como fórmula o pueden aprender la lógica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me había preguntado? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta en este? Una vez que queda terminado el ejercicio, ¿no tenemos que reemplazar el valor de u, Sí, el t cuadrado más 3? sí. Siempre tienen que volver a la variable original. Entonces, acá este u tenemos que reemplazarlo por el valor que habíamos dicho en un principio. Siempre hay dos opciones, o se devuelve a la variable original o se cambian los límites de integración. Pero acá como estamos trabajando con integrales no definidas, no tenemos más opción que volver a la variable original nomás. Esos puntos importantes que se suelen olvidar en las pruebas. Volver a la variable original y el más c. El más c siempre, o más k, como le quieran poner, más una constante. Siempre tiene puntos en la prueba, así que para que no la olviden. Todo el mundo la olvida. En este caso, ¿por qué le agregamos el más c? Porque en el mismo caso de arriba, nosotros queremos que al derivar la expresión de lo que está dentro de la integral. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estaba dando acá, si tenemos x cuadrado 2 más 4 más una exponente más una constante cualquiera, y esto lo derivamos, va a quedar lo mismo que hicimos antes, 2x sobre 2, y la constante se elimina, porque la derivada de una constante es 0. Se va a quedar más 0 y esto va a quedar x. Entonces cualquier expresión que
cualquier expresión que tenga más una constante acá nos va a dar el mismo x, que es el valor de la integral. Entonces siempre agregamos esta constante porque cualquier expresión de esta forma nos va a dar esta integral, la integral original, ¿cierto? El valor de la integral original, si es que después la derivamos. ¿Se entiende? Sí, súper. ¿Alguna otra pregunta en esto? Vamos al siguiente. Tenemos esta expresión, ¿cierto? X cuadrado por la exponencial elevada a x al cubo. O sea, como en lo anterior, queremos buscar un u y un du que podamos reemplazar luego para que quede una integral de forma u de u, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar dos expresiones que una al derivarla me dé otra expresión dentro de la misma integral. Entonces u la vamos a tomar como x cubo y al derivar x cubo nos da 3x cuadrado, ¿verdad? Entonces al derivar el x cubo lo tenemos acá y la derivada que es 3x cuadrado la tenemos casi acá, ¿cierto? Tenemos ese x cuadrado. Pero nos falta el 3. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por un 1. O sea, por 3 sobre 3. ¿Cierto? Estos 3 sobre 3 nos da 1 y ahí aparece el 3 que estamos buscando. Y ahora sí podemos reemplazar u y du, que es lo que tenemos acá. Esto es de aquí. Entonces, esto va a ser u. Ay, mentira. Esto va a ser u. Y esta parte de acá va a ser du, ¿cierto? Se nos va a quedar un tercio de la exponencial de u. ¿Sí? Reemplazamos todo lo que conocemos. O sea, el x cubo lo reemplazamos por u y el 3x cuadrado de u, 3x cuadrado de x lo reemplazamos por du. Y nos queda eso. Y la integral de una exponencial es la misma exponencial, ¿verdad? Porque la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Se nos va a quedar un tercio por la exponencial de u más c. Más c porque es una integral no definida, como lo vimos antes. Y así, si derivamos esta expresión, nos tiene que dar la integral de arriba. Se nos va a quedar un tercio por la exponencial de x cubo más c. ¿Ya? Ahí está el resultado. Y aquí mismo lo podemos comprobar. Si derivamos esta expresión, vamos a obtener un tercio. La exponencial es la misma exponencial, ¿verdad? Va a quedar x al cubo, y por regla de la cadena tenemos que derivar ese x al cubo. Se nos va a quedar x cuadrado por 3x cuadrado sobre, no sobre nada, ahí, 3x cuadrado. La derivada de x al cubo. Y más la derivada de la constante, que es 0. O sea, acá ese 3 se va con ese 3 y nos queda la exponencial de x al cubo por x cuadrado. ¿Sí? Que era lo que estaba acá. ¿Entiendes? Una consulta. ¿Sí? ¿Por qué se derivaba? No lo... ¿Por qué deriva acá? ¿En esta parte? Sí. No, derivé solamente para comprobar que estaba bien la integral. Este es el resultado. Ah, ya. ¿Ya? Pero si tenemos un resultado de una integral, si la derivamos, deberíamos volver a la misma integral.
Entonces, si se fijan, esta expresión es igual a esta expresión. ¿No? Era solo para comprobar que estaba bien el resultado. Y ver la lógica de por qué agregamos Yo una tengo, constante. ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Me escucha? ¿Sí? Dime. Ah, ya. Em, que aquí multiplicamos por un tercio para que quede, o sea, como por un uno conveniente, por así decirlo. ¿Sí? Hay otros casos en los que vi que la profe despejaba la variable para dejar como en un, no sé si me explico, Ya. como hacer que u quede igual a x en algunos casos. ¿Cuándo se despeja la variable y no se multiplica por el uno conveniente? Em, es que es lo mismo. Son dos formas de hacerlo. Acá, esto en paralelo. Por ejemplo, podrías haber, acá tienes x cubo y eso está bien. Es lo que tenemos acá. Pero acá tienes solamente x cuadrado de x, que es esto de adentro. Entonces podemos despejar ese x cuadrado de x y va a quedar du sobre 3 igual a x cuadrado de x, ¿verdad? Entonces ahora reemplazamos eso en la integral original, la que está acá. Y Ah, va a claro, quedar igual queda un tercio. la integral de, claro, un tercio por du de u, Ah, ¿verdad? ok. Sí, Queda sí, exactamente lo mismo. Sí, son dos formas de hacerlo. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta en esta? ¿No? Como el siguiente. Tenemos coseno a la cuarta por seno de x. Esa es la integral. Entonces podemos... la derivada de coseno es seno y la derivada de seno es coseno, así que podemos tomarlo hacia cualquier lado en realidad. Tomemos u como coseno de x, ¿verdad? Si la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? De x. ¿Ya? Si nos fijamos, igual nos convenía hacia este lado, si no nos iba a quedar esta expresión al elevado a 4, y ahí es donde se dan cuenta si es que cometen un error. Por ejemplo, si hubiéramos tomado u como seno de x, entonces la derivada era coseno de x, ¿cierto? Y acá el coseno lo tenemos elevado a 4, entonces hubiéramos tenido que elevar el de u a 4, y eso ya no tiene sentido. Siempre hay un lado que conviene usar. O generalmente en realidad, no siempre. Entonces reemplazamos lo que tenemos. El coseno es u, así que nos va a quedar u a la 4. Y seno de x es menos seno de x, así que vamos a sacar el menos hacia afuera. Nos va a quedar menos seno de x de u. ¿Sí? Reemplazamos el coseno por u y seno de x si pasamos el signo hacia el otro lado. Entonces tenemos la integral de u a la cuarta, y eso le tenemos que sumar un 1 a u, y lo dividimos por la misma expresión, ¿no? Es directo. Ay, es una integral. U a la quinta partido 5 más c. Y tenemos el resultado de la integral. Y solo nos falta volver a la variable original. Se reemplazamos la u por coseno de x a la quinta sobre 5 más c. ¿Sí? Que escrito es lo mismo. Pero así es como se lo escriben siempre los resultados. Bien. Y ahí queda el resultado de esa integral. ¿Alguna pregunta en esto?
¿Ya? Estos salieron más o menos fáciles. Entonces vamos al siguiente. Tenemos una integral que es 1 sobre a más bx elevado a 1/3, donde a y b son constantes. Sí. ¿Cómo le podríamos sacar acá? Podemos usar u como a más bx, por lo tanto du va a quedar como b de x solamente, ¿verdad? Denme un segundo. Ahí sí, lo siento. Ya. ¿Cierto? Porque a y b son constantes, entonces a se elimina al derivar y al derivar la x queda solamente b. Entonces nos falta esa b y la podemos agregar acá. Pues va a ser multiplicar por el 1 conveniente y nos va a quedar arriba b de x y abajo a más b x elevado a 1/3. ¿Sí? O como decían delante, podría despejar esta b que está multiplicando, pasar dividiendo, que es exactamente lo mismo. Se va a quedar 1 sobre b por... Y b de x es du. ¿No? Entonces acá nos va a quedar simplemente du. Y a más bx es lo que habíamos llamado u, así que va a quedar u elevado a 1/3. 1 sobre b. Y esto es la integral de u elevado a menos 1/3 de u. 1 sobre b. La integral de esto le sumamos 1 arriba, va a quedar u elevado a 2/3 partido 2/3, ¿no? Más c. Cada vez que resolvemos la integral tenemos que agregarle la constante. O sea que 3 sobre 2b por u a la 2/3. Ahora reemplacemos al tiro u para volver a la variable original, que es a más bx a la 2/3 más c. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, el método de sustitución yo creo que es uno de los más fáciles. A veces uno se equivoca al definir u y queda una expresión que no era lo que esperaba, pero ahí generalmente uno se da cuenta al tiro como lo que les decía en el seno y el coseno del ejercicio anterior. Generalmente es cosa de darles vuelta y queda el resultado. Ya. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio, que es el logaritmo natural, la integral del logaritmo natural seco. Entonces, si nos damos cuenta acá, no podemos usar sustitución, porque de cualquier forma que construyamos la sustitución, la u, no nos va a dar lo que queda de la expresión. Por ejemplo, si u la ponemos como logaritmo. ¿Qué le pasó a mi lápiz? Hoy se me echó a perder el lápiz. Lápiz antiguo. Ya. Como les decía, no podemos construir u desde esa... Ahí sí. Es súper difícil escribir sin lápiz en esta opción. Ya. Por ejemplo, u, logaritmo natural de x, si definimos u como eso, de u va a quedar 1 sobre x de x, ¿verdad? Y no podemos construir, con eso no podemos construir la integral u de u, de ninguna forma, ¿verdad? Porque no podemos agregar un x ahí.
Entonces, acá vamos a ver sustitución por partes. ¿Ya? Lo pasaron, ¿verdad? Sí. Entonces la fórmula es la integral de u de b va a ser igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Sí? Y solo tenemos que definir quién va a ser u y quién va a ser db. Entonces, u va a ser la expresión que queremos que se derive y db va a ser la expresión que queremos que se integre. Entonces, al final, una forma de verlo es como u es lo que queremos que desaparezca de cierto modo y db es lo que nos permite que aparezca algo que sea más fácil de integrar. O sea, acá vamos a definir u como logaritmo natural de x y db como dx. ¿Sí? Y ahí tenemos que, entre u y db, tenemos que tener todo lo que hay dentro de la integral. O sea, derivamos u, que es 1 sobre x de x, y integramos db para obtener b. ¿No? O sea, acá va a quedar b igual simplemente a x. Y aplicamos la fórmula, ¿verdad? Esto va a ser igual a u por b, o sea, logaritmo natural de x, por b por x, menos la integral de b, o sea, x, de u. O sea, 1 sobre x de x. Esta x se eliminan, así que va a quedar simplemente logaritmo natural de x por x menos la integral de 1 de x. Y la integral de 1 es simplemente x. Queda logaritmo natural de x por x menos x más c. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta en esta? Este ejercicio era súper sencillo en particular. ¿No? Vamos al siguiente. Va. Ah, lo eliminé. El siguiente era logaritmo cuadrado de x. Logaritmo natural al cuadrado de x. Ya, pero no importa. Pasemos directamente a este. Acá tenemos una expresión de un polinomio de grado 2 y un coseno con un polinomio de grado 1 dentro, ¿verdad? Entonces podemos usar u como x cuadrado más 5x más 6 y db como coseno de 2x de x. Si se fijan, casi siempre las trigonométricas van a ir en db, o generalmente, dependiendo de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque las trigonométricas no desaparecen. O sea, coseno le integré 20 veces, me va a volver a dar seno, y seno me va a volver a dar coseno. Entonces, va a quedar dando vueltas. En cambio, esta expresión, si yo la derivo, va a ir bajando de grado. Empieza en grado 2, la siguiente derivada va a ser grado 1, la siguiente derivada va a quedar solamente una constante. Y la siguiente derivada se va a 0. ¿Entiendes? Entonces, vamos a bajarle el grado a esa expresión. Derivamos u y va a quedar 2x más 5, ¿no? Y la constante se va. Esto era un 6. Y b lo vamos a integrar. Entonces, ¿qué expresión derivada me da coseno de 2x? ¿O cuál es la integral de coseno en general? Es seno, ¿verdad? Porque la derivada de seno es coseno. Seno de 2x. Y por regla de la cadena, cuando derive seno de 2x me va a quedar un 2 adelante. Va a ser un medio seno de 2x para eliminar ese 2. ¿Verdad? Esto es dx. Y ahora solo nos queda aplicar la fórmula. Esto va a ser igual a u por b
sea, x cuadrado más 5x más 6 por b, que es 1/2 de seno de 2x, menos b por du, ¿verdad? Menos la integral b por du. Si ahora voy a ordenar un poco acá. Esto va a quedar 1/2 de seno de 2x por x cuadrado más 6 menos 1/2. Y nada más podemos hacer adentro. Queda solamente eso. 2x más 5. X. ¿Ya? ¿Y cómo resolvemos ahora esa integral? Tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos una trigonométrica que va a ir dando vuelta y tenemos esta variable que nos va a permitir resolver la integral por parte. Porque le volvemos a bajar el grado a esa expresión, al polinomio, ¿verdad? Entonces volvemos a llamar u, que es más 5, y db va a ser el seno de 2x de x. De u nos queda solamente 2 de x, y b va a ser la integral de seno de 2x. O sea, va a ser menos 1/2 coseno de 2x. ¿Sí? O sea, ahora escribimos todo esto de nuevo. O sea, acá finalmente tuvimos que integrar por parte 2 veces. La primera para bajar el grado de 2 a 1 y ahora para bajarlo de 1 a 2. O sea, esa integral, y acá volvemos a aplicar la fórmula adentro para resolver esa integral, y va a quedar u por b, o sea, 2x más 5, por b, o sea, por menos 1/2 coseno de 2x, menos la integral de b por du, menos la integral de, menos 1/2 coseno de 2x por du, o sea, por 2 de x. Ese 2 se va con ese 2, ese signo con ese, y nos queda solamente la integral de coseno de 2x. ¿Sí? ¿La puedes haber sacado el tiro? Bueno, no importa. Y ahora sí. Y resolvemos esa integral. Y la integral de coseno de 2x, la habíamos sacado antes, ¿no? Pero de todas maneras, la integral de coseno es seno. Y por regla de la cadena, le agregamos un medio adelante. Y como resolvimos la integral, más c, ¿verdad? Cada vez que resolvemos una integral no definida. Entonces, si reescribimos todo esto, va a quedar 1/2. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras reescribo todo? ¿Por qué era 1/2? ¿Por qué 1/2 en el seno? Sí, en el seno y en el coseno. Porque no solamente seno de 2x, coseno de 2x. Por el 2x de adentro. Si te fijas cuando... me equivoqué. ¿Cadena? Sí, por la regla de la cadena. Ah, ya. Porque cuando tenemos
tenemos esta expresión de abajo, que derivada tiene que dar la de arriba. Entonces, si es solamente seno de 2x, al derivar esta expresión, va a quedar coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, o sea, por 2, ¿no? Entonces, para poder anular ese 2, tenemos que multiplicar acá por 1/2. Un medio. Ya. Eso, y ahí terminaría la expresión. ¿Alguna otra pregunta acá? Ay, ¿no? Vamos con el siguiente. Este es el último. Ay, creo que fue un poco rápido. También lo vamos a resolver por partes, pero si se fijan, acá tenemos dos expresiones que en sí van a ir cíclicas. No importa cuál tomemos para derivar y cuál tomemos como u y cuál tomemos como db. Porque derivemos la que derivemos o integremos la que integremos, siempre vamos a ir dándonos vueltas entre cosenos, senos, y la exponencial es la misma exponencial. Entonces, tomemos una, tomemos u como coseno. ¿Qué onda? Tomemos u como coseno de bx y de b como la exponencial de ax. Entonces, si tenemos eso, derivamos u, y la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Y por regla de la cadena, derivamos lo de adentro, bx derivado, nos queda simplemente b. O sea, menos seno de bx por b. Y la integral de e a la elevado a ax. La exponencial al derivar o integrar no cambia, ¿verdad? Ya, exactamente igual. Pero tenemos regla de la cadena adentro, entonces tenemos que anular la regla de la cadena y vamos a multiplicar por 1 sobre a. ¿Por qué? Porque así cuando derivemos, esa a que va a bajar de acá, se va a anular con esta a de acá para quedar sin ningún ponderador adelante. Y ahí te faltaría igual el de X, ¿no? Este incluye el de x. Y este queda derivado de x. Preguntan por qué es menos seno. Porque la derivada del seno... Ah, no, porque por fórmula la derivada del coseno es menos seno. Eso del curso de diferencial. ¿No? La derivada del coseno menos seno y la derivada del seno coseno. Y sabiendo las derivadas, sacan la integral como la opuesta. O sea, la derivada del seno va a ser menos coseno. Perdón, la integral. Y la del coseno va a ser seno. ¿Sí? ¿Por qué te queda una B afuera? ¿Por qué queda una vez fuera acá? Sí. Porque cuando derivemos menos seno de bx, por ejemplo, va a quedar eso derivado, va a quedar menos coseno de bx por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Y la derivada de lo de adentro va a quedar solamente b. Entonces, para anular esta b que queda al derivar, tenemos que poner 1 sobre b. ¿Ese vale? Sí, 1 sobre b. Ay, no, mentira, porque estamos derivando nomás. Perdón, me confundí. Ahora sí, vamos a derivar
el coseno de bx, ¿verdad? Estamos derivando u para obtener du. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, siempre. Y por regla de la cadena, tenemos que derivar el argumento de adentro. Por la derivada del argumento, que es bx, por bx derivado. Se va a quedar menos seno bx por la derivada de bx, que va a quedar solamente b. ¿Sí? Sí, súper. Gracias. Ahora sí. Entonces tenemos que escribir la fórmula. Bien, lo voy a escribir completo, escribir la integral de ax por coseno de bx. Bx va a ser igual a u por b, o sea, coseno de bx por u, o sea, por b, menos la integral de b por du, ¿no? Por menos b seno de bx, de x. Y no conocemos esa expresión tampoco. Voy a sacar escrito. Y ahora voy a sacar los valores constantes, los ponderadores, fuera de la integral. Se va a quedar menos b, con ese menos se van, b sobre a, por la integral de ax por seno de bx de x. No podemos resolver esa ecuación, o sea, esa integral directamente ni por sustitución, así que volvemos a aplicar integración por parte. Ahora vamos a llamar u al seno de bx y de b a la exponencial ax por dx. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿A quién pongamos como u y como b da lo mismo? O sea, da lo mismo, pero es importante cuando tenemos integrales de este tipo que siempre siga el mismo orden. Si no, no vamos a llegar al resultado. Si pusimos u la trigonométrica al principio, va a quedar como u la trigonométrica. Y después de b la exponencial. ¿Ya? En este caso da lo mismo. En otros va a variar igual. En este lo di vuelta, por así decirlo, la b y la u. Y como que está volviendo lo mismo. Sí, es que eso es lo que queremos llegar. Queremos volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos expresiones que tenemos son cíclicas. Entonces, la única forma de determinar la integral es volviendo a la integral principal. Y ahí luego despejarla. ¿Se entiende? Eso es lo que queremos hacer. De u va a quedar la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. ¿Sí? Coseno de bx por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Por b. De x. Y luego la integral de lo de al lado. O sea, queda ax por 1 sobre a. Para eliminar la regla de la cadena, ¿cierto? Y escribimos toda la expresión de nuevo. Ya, y acá va la integral. Entonces tenemos, aplicamos la fórmula y va a ser u por b, o sea, seno de bx por b por 1 sobre a por ax, menos la integral de
B de U, ¿verdad? Entonces B, entonces 1 sobre A por E elevado a AX de U, que es B coseno de BX de X. ¿Sí? Y ahí si se fijan, volvimos a la integral prácticamente. Voy a resolver el paréntesis para poder despejar la integral. A ver, B sobre A cuadrado seno de BX por E elevado a AX menos B sobre A cuadrado por la integral de 1 sobre A, no, saqué el 1 sobre A hacia afuera, ¿verdad? Sí. AX B cuadrado. Coseno de BX de X. ¿Ya? Y eso es a lo que quería llegar. Hay casos como este, donde tenemos las dos partes cíclicas, que la única forma es obtener la misma integral del principio. Por eso estuve escribiéndola todo el rato. Entonces, ¿cómo obtenemos el resultado de esa integral? Bueno, tomémosla como una incógnita cualquiera y la despejamos de la ecuación. O sea, simplemente tomamos la integral y despejamos la ecuación con operaciones simples. Entonces, si esta está restando, pasa sumando. ¿Tá? Entonces nos va a quedar 1 más b cuadrado sobre a cuadrado por la integral. ¿Cierto? El 1 por esta integral menos, o sea, este que está restando pasa sumando, así que queda más b cuadrado sobre a cuadrado. X coseno de bx de x. Y al otro lado de la ecuación queda lo que todos los otros términos que teníamos. Seno de bx, 1 sobre a, e a x, más b sobre a cuadrado por seno de bx por e a x. Y ahora tenemos esta expresión que nos molesta, pero es solamente un escalar, ¿verdad? A y b son valores reales, así que los pasamos hacia el otro lado, son constantes. Lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que la integral de e a x coseno de bx de x va a ser igual a cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado por... Esta expresión es la inversa de esta, ¿verdad? La de vuelta. Si juntamos la suma, por mínimo común múltiplo, abajo queda a cuadrado y arriba queda a cuadrado. Entonces, para pasarla dividiendo, la damos vuelta. El inverso multiplicativo. Entonces queda a cuadrado arriba y a cuadrado más b cuadrado abajo. Y adentro todo lo que estaba a la derecha de la igualdad. Coseno de bx por 1 sobre a, e a la x más b a cuadrado por seno de bx e a x. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el resultado de la integral, prácticamente. ¿Qué falta? Agregar la constante. ¿Sí? Y podríamos reordenar un poco esto, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, no, va a quedar demasiado largo si multiplicamos el término adentro, pero es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Podríamos eliminar esa A con esa A y esa A, por ejemplo. ¿Podrías explicar de nuevo lo de la última parte, desde que dijiste que era cíclico? Que ahí no me quedó muy claro, porfa. Ya. Desde acá. Lo que hicimos es aplicar 2 veces la integración por partes, ¿cierto? Esta es la primera vez y obtuvimos esta expresión de aquí a acá, por la fórmula. Y nos queda esta integral de acá, ¿cierto? Que, bueno, despejado un poco es esta de acá. Si volvemos a aplicar integración por parte, el resultado de esta integral es este de acá, que está entre los corchetes. Y esta integral que queda acá, se fijan, bueno, despejada, es la que está acá en celeste, es exactamente la misma con la que partimos. ¿Ya? Por eso es cíclica. Porque al aplicar las operaciones, volvemos a una expresión que contiene la misma integral de la que habíamos partido. ¿Ya? Exactamente igual. La integral de e a la ax por coseno de bx, e a la ax por coseno de bx. Exactamente igual. Entonces, como tenemos dos expresiones exactamente igual, la forma en que podemos calcular esa integral es despejándola, tomándolo como una ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si seguimos aplicando integración por partes, vamos a volver, esta integral va a volver a quedar esta integral dentro. ¿Cierto? Porque vamos a aplicar por parte y vamos a volver a esta misma integral. Y luego la volvemos a aplicar y vamos a volver a esta integral de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es tomar esa integral como si fuera un valor cualquiera, un Q. ¿Ya? Toda esa integral vale Q. Acá, toda esa integral vale Q. Entonces, lo que hacemos es despejar Q de la ecuación completa. Entonces, como el Q está restando, pasa sumando al otro lado. Y al sumar, queda esta expresión. Sumamos 1 porque tenemos un Q a este lado, y a este lado tenemos b cuadrado sobre a cuadrado Q. Se queda esa expresión y este es nuestro Q. ¿Verdad? Como si fuera una sola expresión, una sola letra. Ya, perfecto. ¿Ya? Y después solamente despeja lo que sería Q. La única diferencia con despejar una ecuación es que después siempre hay que agregar la constante. Porque sigue siendo... Buenísimo, gracias. ¿Ya? Perfecto. Estefi, ¿Sí? lo que pasa es que yo me pierdo así como, ¿a qué tenemos que llegar? Onda, ¿hay que eliminar a algo así? O sea, hay que calcular la integral. Eso es lo que queremos llegar. Tenemos que llegar a una expresión que ya no tenga una integral dentro. Si te fijas, cada vez que calculamos una integración por parte, como en el ejercicio anterior, siempre nos queda una integral dentro. Tenemos que calcular esa integral. Acá la volvimos a calcular por parte y de nuevo tenemos otra integral adentro. Pero en este caso, podíamos calcular la integral, entonces sabíamos el valor, porque sabemos cuánto es el coseno, la integral de un coseno cualquiera. Claro, pero como esta es cíclica, Como esta es cíclica, lo que queremos es calcular esa integral, pero no podemos, como les decía, no sabemos el valor de esa integral, entonces no la podemos eliminar directamente como en los otros ejercicios. Entonces lo que hacemos es despejarlo tomamos como si todo fuera una gran ecuación, desde el principio, desde que empezamos a resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces acá, escrito de otra forma, o sea, con esa Q, por ejemplo, pues quedarías con Q igual a coseno de bx por 1 sobre a por e a la ax más b sobre a cuadrado seno de bx. No me queda espacio, pero finalmente menos q, ¿verdad? Entonces lo único que hace es despejar q de esta ecuación completa. Es un truco, en verdad, no es una forma de cálculo de integración, sino que es un truco que pasa solamente cuando están calculando por partes,
con expresiones que son completamente cíclicas. ¿Ya? Es como un caso particular. Pero es eso. Simplemente como en los otros casos, siempre en los otros casos también llegábamos a una expresión que tenía una integral acá adentro. La diferencia es que esa integral la sabíamos calcular. En este caso llegamos a una integral que no sabíamos calcular, pero que es igual a la principal, a donde partimos. Entonces la forma de calcularlo es eso. Tomarla como si fuera un término solo y la despejamos. La despejamos de la ecuación completa. ¿No? Y acá está esa misma ecuación, o sea, esa misma integral, pero despejada. ¿Se entiende? Voy a terminar de escribir Sí, esto. mucho mejor, ahora ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces. No se olviden de la constante al final siempre. Este era el último ejercicio. Creo que hoy día la semana pasada nos pasamos harto. Hoy día lo hicimos mucho más rápido. Si no hay otra pregunta, quedamos hasta aquí hoy. Me pueden preguntar de cualquier cosa, de la materia o de ejercicios que hayan hecho durante la semana. Tefi, la próxima semana tenemos control. Hoy no sé. No sé la fecha de los controles. Sí, el primero. ¿Sí? Dice semana del 31 en la Sí, ayudantía. dice semana del 31. Creo que lo está anotado en la descripción del grupo. Creo que fue el de cálculo que coloqué. ¿Dónde están las fechas? Deja revisar. Sí. Sí, porque pone Pues control también las semana fechas del están en la 3. descripción del grupo. Las deben Por si haber. acaso están controles y pruebas. Yo no he revisado el web curso, pero debe estar arriba en alguna notificación, me imagino. No, si en webcurso cuando aparece pone control semana del 30 en ayudantía.